de don Gregorio Oviedo, la doctora Amelia Pérez ha perdido puntos, ha perdido votos literalmente en esta carrera. Así que Luz Adriana Camargo va próxima fiscal. Pero faltan por convencer. Yo creo que esto va mucho más allá de los trinos, Néstor. Faltan 3 votos. Hay que ver si los convencen quienes están haciendo fuerza en la Corte para que Luz Adriana Camargo sea la fiscal. Son 3 votos, no está fácil. Vamos a ver. Ella tiene, la doctora Camargo... Ojalá, ¿no? Para que salgamos de eso tiene rápido. 13 votos. La doctora Camargo llegó a 13 en la máxima votación. O sea que le faltan poquitos. Amelia Pérez llegó a 13 la vez pasada y bajó a 9. Es que esto es muy relativo. Por eso hacen muy rápidamente la próxima sala, la convocan extraordinaria para evitar que en 2 semanas pasen cosas, porque en 2 semanas pueden la clave para entender todo lo que está pasando en la Corte es que citaron para el martes. No van a esperar al jueves, que es la próxima sala plena, Héctor, sí. Y eso quiere decir... Es que entiendo que el presidente de la Corte también tiene una comisión y va a tener un viaje, creo que al final de la otra semana. Entonces, se enredaba y como siempre ha estado ahí pendiendo también el tema de que se van 5 magistrados a los que se les acaba el periodo en abril. Estaban votando cada 15 días. Y esto lo quieren sacar relativamente rápido. Pero quiero ser claro, Héctor, tal y como están las cosas, esto todavía puede cambiar. Así como cambió Felipe lo de doña Amelia Pérez. Pero tal y como están las cosas, la próxima fiscal se llama Luz Adriana Camargo. ¿De acuerdo? Que además recuerdan esto, que fue la última que el presidente incluyó en la terna en reemplazo de Luz Amparo Cerón. Ella no estaba en la terna original. Y llega a última hora y pues en 15 días voltea completamente el pronóstico. Los últimos seremos los primeros. No, lo que pasa es que allí se atravesó, no es que ella no tenga méritos o que iba atrás, sino que la que iba adelante se le atravesó un obstáculo, se le atravesó un problema que se llama... El marido en el Día de la Mujer, el marido en el Día de la Mujer, Néstor, eso sí es como un gran ejemplo de las tonterías que hace el machismo, porque evidentemente... varios de los trinos, no los antiguos, pero los más recientes, que a mi modo de ver son los más imprudentes, son una muestra dura de machismo. El marido se asume el derecho a estar opinando de un proceso en el cual su esposa está participando, y él además con actitud agresiva y tal va dando sus opiniones sin pensar siquiera si eso le puede afectar a su esposa, como en efecto le afectó. O sea que si queremos tener un ejemplo hoy del Día de la Mujer, este señor. Estamos hablando del machismo de Gregorio y no del machismo de los magistrados. Es que, a ver, digamos, yo no conozco al señor Gregorio, no conozco a la señora Amelia, pero yo me pregunto, ¿es justo que una mujer pierda la oportunidad profesional de su vida porque su esposo dice pendejadas en Twitter? O sea, estamos midiendo la trayectoria, la idoneidad, la capacidad jurídica de una mujer por lo que dice su marido. Depende la influencia del marido en ese hogar. Porque si el marido es muy influyente y ejerce, como yo tengo entendido, Felipe, ejerce cierto tema de dominio en ese hogar, pues no es lo mismo la opinión de un marido inocuo que puede opinar lo que se le antoje. Es que esto lo que pasa es que, como diría Ricardo Espina, faltan datos de algunos municipios, Néstor, porque los magistrados de la Corte han descubierto algunas cosas que van mucho más allá de los trinos. Dejémoslo por eso, pero es que seguimos hablando del marido de la señora. Es que no están eligiendo al señor Gregorio, están eligiendo a la señora. Y déjeme decirle, Néstor, usted aquí entrevistó en alguna oportunidad a mi esposa. Ella se presentó al concurso como Contralora General y ella es una mujer conservadora, tiene una doctrina y una forma de pensar muy distinta a mí. Imagínese que a ella la evaluaran en su proceso de selección por lo que yo diga aquí en el programa de Blue Radio o en Twitter. Es que sería un irrespeto a su profesionalismo, a su carrera. No, pero es que y le está pasando lo mismo a la señora Amelia. Pero usted, ¿qué tanta influencia tiene sobre su señora, Luis Ernesto? Sobre sus decisiones judiciales, porque ella es contralora delegada, absolutamente ninguna. Absolutamente ninguna. Así como ella no tiene ninguna influencia en lo que yo digo aquí al aire. Luis Ernesto, ahí hay una gran diferencia. El tema, perdóneme, es que no es usted. Es un señor que sí tiene influencia en quien podría ser la próxima fiscal general de la Nación. Estamos hablando de dos mundos diferentes, Felipe. No es juzgarla a ella por las burradas que dice el marido. Es que el marido es una persona influyente en esa casa. Y entonces cambia un poquito la comparación. Yo no le conozco... Y ejemplos en el mundo hay.
Sí, yo no le conozco trinos a Luis Ernesto contra la Contraloría. Sí, aquí el problema más grave de los trinos de Gregorio Oviedo, ¿no? Sí, Oviedo. Es que tenía trinos hasta contra la Corte Suprema de Justicia. Es que la verdad es que las mujeres Luis Adriana Camargo, todo pareciera muy cercana al ministro Velázquez, no sé si todavía, pero usted se acuerda que ella estuvo con él, creo que en el Tribunal de Guatemala. En la CICIG, sí, él la lleva como una de las más cercanas colaboradoras de la CICIG. Pues yo no sé qué tanta influencia tenga hoy el ministro de Defensa, Iván Velázquez, sobre ella, pero pues la verdad es que han dado, digamos, pero no un poco estamos buscando el hombre que influye en la mujer, ¿no? No, pero porque es que no sería malo si fuera en el día ministra, de la mujer perdóneme, estar Héctor. buscando cuál es el hombre que va a tomar las decisiones en la fiscalía dado que llega una mujer débil. No, Héctor, yo estoy hablando es de relaciones de poder político. Pero no me venga a tergiversar ni a hacerse la maromita el Día de la Mujer. No me haga maromitas el Día de la Mujer. Estoy hablando de la influencia política que puede tener. Doctor Rivero, pero sobraba el diciendo. Sobraba el dicho. No, ya él dijo que no era eso, entonces está bien, era conmigo tranquilo, 11 años. Sí, yo sé que usted últimamente tiene como las entendederas medio torcidas, pero tranquilo. A veces conmigo va bien, a veces entiendo. No se preocupe por eso. Sí, por eso pedí aclaración, porque de pronto hay otros oyentes. De pronto hay otros oyentes que también tienen dificultades de comprensión y pudieran estar entendiendo que estamos buscando el hombre que influye en esa mujer. Si fuera la ministra de Agricultura estaría diciendo pero Héctor, déjeme decirle lo que yo quiero resaltar es la independencia frente al gobierno. Es que las parejas son influyentes y el tema de las parejas cuentan cuando son hombre y cuando son mujer. Fuera del tema, se habla de las almohadas. Eso es del caso de Amelia Pérez. En el caso de Luis Adriana Camargo, pues digamos, es muy distinta la situación. No, ahí estamos hablando de la influencia de una persona del gobierno, es lo que la Corte estaba mirando con prevención frente a la elección de la fiscal general. Le preguntaron varias veces y lo que se ha sabido es que la doctora Camargo ha logrado desmarcarse de manera efectiva ante los magistrados de la sombra de Iván Velázquez, de la pesada sombra de Iván Velázquez, a quien no quieren en la Corte Suprema de Justicia. Oigan, pero francamente estamos hablando en el Día Internacional de la Mujer, Néstor, permítame, en el Día Internacional de la Mujer estamos hablando del ex jefe, del ministro que va a influir sobre la señora, que es una tremenda profesional. Estamos hablando del esposo que va a influir sobre la señora. O sea, de verdad, qué machismo tan absurdo. No nos hagamos los tontos, Luis Ernesto, que las cosas están funcionando de esa manera hace muchos años. Hay influencias políticas, y eso es lo que mira la Corte. Cuando eligieron a Barbosa o cuando eligieron a Néstor Humberto Martínez. Es que no es el hecho de que sea hombre o mujer, Ricardo, es que evidentemente aquí hay unas... pero es que realmente... Es que al contrario también es malo, Luis Ernesto. Como son mujeres, no se puede escudriñar. Es que no es por el tema de género. Entonces, aquí a todos los fiscales, Luis Ernesto, a todos se les ha averiguado quiénes, por qué lado son influenciables, cuáles son los antecedentes. Es exactamente el mismo ejercicio. ¿Sabe por qué estamos en esto, Néstor? Porque por primera vez la terna son 3 mujeres. Entonces nos pusimos en la nueva tarea de buscarle los maridos, de buscarle a los hombres que son sus jefes, Luis Ernesto, los que van a tener ascendencia sobre ella, las que van a mandar en la fiscalía. Respeto por las mujeres. A Francisco Barbosa no le sacaron comentarios en su momento se hicieron de Barbosa y Humberto Martínez, de Vivian Morales. No, sáquelo del tema de género. Pero eso sí es machista. Yo sí querría opinar sobre lo que está diciendo Luis Ernesto, porque es que en el caso de Amelia Pérez, ella tiene un hogar con el señor que está escribiendo no solamente contra la Corte Suprema, está afectando su proceso, sino que además ha sido sumamente irrespetuoso. Una profunda irresponsabilidad del esposo, porque le está dañando la carrera
pero comparte los valores con él porque vive con él. Entonces eso no es lo cierto, mínimo. María Consuelo. A mí me parece que uno cuando construye un hogar con alguien comparte los valores. A mí me parece uno no tiene que compartir valores ni ideología con la persona con la que duerme. Está construido una familia. Pero qué cosa tan absurda. Claro que entonces uno solo se casa con una persona que es del mismo partido político, que tiene la misma ideología. Comparte valores fundamentales. Yo sí creo que sí, porque si no, entonces ¿sobre qué está basado el matrimonio si no es así? A mí me da la impresión de que a otro también la entendedera se le enredó. Una cosa es valores, Felipe, y otra cosa es ideología. Pero por ahí ya habíamos pasado, que era el del esposo. Era en el del ex jefe, que fue cuando yo... Claro, pero yo quería intervenir. Puse la duda, mi torpeza y mi tontería, yo no coincido. Pues pensé que eso podía... yo no coincido. De pronto algunos de los oyentes entendiéramos mal, que estuviéramos buscando hombres para ver quién influye sobre esas mujeres. Mi opinión, el tema de Amelia Pérez no es un caso de machismo. Pero no es hombres. Es un caso de torpeza familiar. Esa mirada suya, Héctor, también es muy machista. No es hombres buscando quién influencia a una mujer, es quién influencia a un ser humano que se llama Buitrago, Camargo o Amelia Pérez. ¿Quiénes? Porque este es el escrutinio que se le ha hecho eso, ¿no? Siempre, Héctor, a todos los fiscales. ¿De dónde vienen? No, si se hubiera hecho no los hubieran elegido. Si se hubiera hecho, no los hubieran elegido. Por supuesto que era inconveniente. Por supuesto que era inconveniente elegir al fiscal, a un fiscal que era uno de los mejores amigos del presidente. Voy a repetir lo que estaba diciendo porque de pronto los oyentes no pudieron oír por la intervención de Ricardo. La interrupción no. Es que usted está diciendo unas cosas que eventualmente pueden confundir a los oyentes, Héctor. Yo solamente le estoy diciendo que en el caso de esta polémica hay que decirles a los magistrados entonces que son machistas, porque los magistrados son los que consideran que puede ser nociva la influencia de Iván Velázquez. Yo eso no lo sé. Claro, yo no lo sé. Como la votación es privada y no hay deliberaciones, entonces yo no sé si los magistrados le están preguntando a la doctora que hay fuentes y que pero además es sumar y restar. La vez pasada Amelia Pérez tuvo 13 votos, ayer tuvo 9 votos, es decir, perdió 4 votos en 2 semanas. Es un hecho objetivo. Y si es cierto que les parece inconveniente que haya trabajado con el ministro de Defensa, pues está bien, puede ser que sí. En otras oportunidades no les pareció inconveniente a los magistrados que el fiscal general saliera de la oficina vecina de la Casa Presidencial o de uno de los mejores amigos del presidente de la República. Esa influencia en ese momento no pareció inconveniente. Puede ser que en este caso les parezca inconveniente, claro, bueno, pues ellos tienen el derecho. Lo que pasa, Héctor, es que esa pregunta nunca se va a resolver de manera oficial, porque no va a haber una declaración de la Corte diciendo qué era lo que nos incomodaba alrededor de fulanito de tal candidato. Entonces, en tal caso, ahora sí hago una intervención directa mía y una afirmación, ya, porque lo anterior con Aurelio era solo pues una duda, pero yo sí creo que, por lo menos yo, no voy a asumir el papel de estar, digamos, regando la idea de que a una de esas mujeres de pronto no la eligen porque un hombre tiene capacidad de influirla. Eso me parece una posición machista. 8 de la mañana, 15 minutos. Es lo mismo cuando a otro hombre le decían que había un hombre detrás. Hay influencias, y no solo, digo, aquí en la evaluación, Ricardo, la Corte Suprema está mirando cuál es el origen político, cuál es el alcance, qué significa elegir, quién es independiente, cuál nos parece más independiente, cuál nos parece más garantía para ser el próximo fiscal general de la Nación. Estamos todos de acuerdo en que es tal vez uno de los cargos más importantes de Colombia. Yo no creo que la Corte lo esté haciendo con el criterio, la verdad, de machismo. Pero bueno, los escucho, Felipe, para quien quiera opinar. La cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales sobre la elección del fiscal. Como usted escucha, Felipe, hay muchos ingredientes inusuales en este tema de la elección de esta fiscal, porque son solo mujeres, porque detrás de las mujeres hay, en el caso de la doctora Amelia Pérez, un señor energúmeno tuiteando desde sus redes sociales. En fin, son varias las herramientas que hay para matizar. Y es que además, pero miren, se han ido conociendo cosas. Energúmeno. Por ejemplo, la doctora Amelia, el presidente de la República dijo que no la conocía, pero fue contratista durante los 4 años del gobierno de Petro. Entonces, Néstor, hay cosas que la Corte ha venido a descubrir. Como escogimos hablar del esposo, los Felipe, medios han denunciado. Como escogimos hablar del esposo y no de la candidata, pues hablemos del esposo.
y poco hemos escuchado también de un paso del señor Gregorio Oviedo, que yo aquí no lo voy a disculpar porque dijo una cantidad de barbaridades en Twitter, le está dañando la carrera de la esposa, pero creo que vale la pena recordar que el señor en el año 1998 hizo como director del CTI un allanamiento con 14 funcionarios en plenos procesos de la parapolítica, y de todas las personas que participaron de ese allanamiento, Néstor, el único sobreviviente, insisto, de 14 funcionarios fue él. Fueron asesinados uno a uno. Seguramente es un hombre que tiene pues una historia de vida de persecución además pues de trabajar en méritos, la justicia, no haciendo grave. Investigaciones. Me disculpas, seguramente tiene todos los méritos, pero eso no hace menos grave lo que dijo en Twitter. Entre otras cosas, esa fue una investigación que hizo con Iván Velázquez, pero yo elijo creerle a la doctora Amelia, al presidente, de hecho, que no conoce a la doctora Amelia Pérez. Sí, de acuerdo, y es que y les digo, es que nuevamente es realmente penoso que estemos hablando del esposo, qué piensa el esposo, qué trina el esposo, qué hizo el ex jefe, cuando la candidata es la señora Amelia Pérez. Obviamente por el proceso en el que se encuentra no nos puede dar una entrevista, pero estoy seguro que es una mujer con una trayectoria loable, impecable, al igual que las otras dos mujeres ternadas. A mí lo que más me alegra es que ya pronto va a elegir la Corte. Ojalá el martes tomen una decisión. Elija la que elija, me parece perfecto. Y que les van a dar cátedra a todos los machistas de este país que se ponen a esculcar cómo duerme la señora, qué opina en la cama la señora con su esposo, que si su esposo tiene influencia. Porque como decía el padre Linero en su reflexión esta mañana, todos somos machistas, mujeres y hombres, ¿no? Que nos van a dar cátedra, esperemos que sí. Lo que pasa, Paola, usted siendo tan feminista, es que las mujeres también son evaluadas, desafortunadamente. Claro. Y también son sujetas a cierto nivel de escrutinio. Y este escrutinio que estamos haciendo lo hacen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Desafortunadamente, por razones íntimas, Felipe, del hogar de Amelia Pérez, con el doctor Gregorio Oviedo, desafortunadamente ese escrutinio es íntimo. Pero la Corte tiene elementos de juicio para llegar a unas conclusiones y por eso se cayeron los votos alrededor de la doctora Amelia Pérez. Y él fue el que dañó el proceso. Claro, lo dinamitó, lo saboteó. Totalmente. Le construyó el techo de cristal in the house, como dirían, a su señora esposa. Pero me quedo de todas maneras con un sabor después de esta conversación de qué tal la manoseada que le estamos pegando al Día de la Mujer. Es decir, ya esto es excusa para hablar de lo divino y lo humano. Es una fecha que además, no sé, sobre la cual cada vez tengo como más prevención, por decirlo de alguna manera, porque si bien tenía un propósito y lo tiene, que es un propósito bonito, loable, que es hablar sobre las brechas de género, pues da para todo, ¿no? Da para que entonces digamos, pero ¿cómo es posible que estemos hablando del esposo de esta señora si es del Día de la Mujer? Pero o del magistrado o el del exministro o ministro actual que antes estaba en la CICIG en Guatemala y entonces que es el gran padrino de ella. No, pero ¿por qué tenemos que hacer la referencia con el Día de la Mujer? Es que eso es lo que me molesta, que lo estamos manoseando de una manera in extremis, me parece. Pues pregúntele a los que lo están haciendo. 8:19. Es una paradoja, es cierto, de todas formas, Felipe, que en el Día de la Mujer pues estamos hablando de la influencia en algunas mujeres, de la influencia que ejercen unos maridos por el camino que no corresponde. La influencia, eso de las influencias, Néstor, de las malas. Señor Álvaro. Puede llegar pues a extremos. Obviamente no es distinto la influencia de un presidente sobre su subalterno, que lo terna para que sea fiscal, que el de un marido sobre una señora, porque una cosa es la opinión política. En eso sí estamos acostumbrados a que hay muchas diferencias de opinión política. Yo salgo con una persona que votó no en el plebiscito. Me parece una cosa increíble conociéndola, pero pues así es la vida. Tenemos opiniones distintas. Pero yo creo que la Corte sí está acercándose. Misteriosas, Álvaro, ¿no? Sí. Yo creo que la Corte está actuando diligentemente, así como los votos en blanco indicaban una actitud extraña de no querer elegir. Ahora están buscando elegir. Entonces aquí no hay comentarios sobre qué tan rápido, ¿no? Porque de verdad se muestra que están trabajando. Ojalá lo logren rápido, porque lo que hay hoy no es bueno para el país, esa interinidad. Sí. Eso termina. Ojalá elijan, acuerdo, Álvaro. Y que además los que solapadamente siguen saboteando la elección dejen de hacerlo, porque eso le hace mucho daño a este país. ¿Quiénes están saboteando solapadamente, Héctor? ¿A quién se refiere usted? Pues los que lo hacen solapadamente, Néstor, que no tienen además el valor de hacerlo de frente. No sé a quiénes se refiere, no sé ese vainazo para quién es.
sino que lo hacen a hurtadillas, con consejas, metiendo chismes, haciendo cosas para tratar de que la Corte no elija. Yo sí espero que la Corte el próximo martes salga de eso, que pueda liberarse de la presión que lleva meses metiéndole un sector de la sociedad para que no elija fiscal porque lo postuló Gustavo Petro, en una clara violación del régimen constitucional colombiano que le puso esa tarea al presidente y a la Corte. Usted las conoce bien, Néstor, y no voy a caer en la trampa. No, es que yo tengo sospechas, pero no sé. Pero 8 de la mañana, 22 Néstor. Minutos, hablando de fiscal, hablando de mujeres, hablando del Día de la Mujer y hablando de influencias. Y hablando de influencias políticas, como aquí denostamos de que Juan Manuel Santos sacara de la Secretaría General de la Presidencia a Néstor Humberto Martínez para volverlo el fiscal de Odebrecht. Eso aquí lo dijimos 35.822 veces, ¿sí? Y lo mismo lo de Barbosa, el excompañero de pupitre de Duque. Eso fue también supremamente negativo para el país, ¿sí? Y entonces el país quedó con esa línea, es buscar de verdad independencia absoluta, precisamente por las experiencias negativas con las que aquí todos hemos estado. Y para eso no hay que poner un tono de voz lastimero, para eso no hay que poner un tono de voz quejoso, quejumbroso. No, para eso la solución es levantar la bandera de la independencia de la fiscal que elijan. Ojalá sea absolutamente independiente, precisamente por las experiencias tan negativas que sufrimos con Néstor Humberto Martínez y con Francisco Barbosa, para hablar solamente de la historia reciente. Buenas referencias, Aurelio, de la doctora Luz Adriana Camargo. Sé que ha sido una funcionaria de justicia y es en este momento quien lidera la carrera para ser elegida. Tal vez podría convertirse la semana entrante en la próxima fiscal general de la Nación. 8 de la mañana, 23 minutos. Continúa bajando el ritmo del costo de vida en el país, con una inflación que en febrero fue del 7.74%, primera vez en 2 años que se ubica por debajo del 8% y completando así 11 meses consecutivos de correcciones a la baja, pese a haber estado presionada por los precios de la educación y el regreso de cerca de 10 millones de niños al colegio, que inician año académico en febrero de calendario A, que rige para la inmensa mayoría de estudiantes en el país, incluidos los 8.019.000 matriculados en colegios públicos y sector oficial, todo lo cual hizo que el rubro de educación jalonara la inflación con una variación en febrero del 8.74% y un cambio anual del 11.66%, precedido únicamente del transporte, que es el que más sigue jalonando el costo de vida, con el 11.97% de variación en el último año, y completando dicho podio las bebidas alcohólicas, que tuvieron un crecimiento anual del 11.33%. Dos hechos terribles de sicariato. Por un lado, está en la Reina Sofía un abogado, se llama Ricardo Villarraga, a quien sicarios le dispararon ayer en el norte de Bogotá. Iba en un taxi, está herido en la cara, aparentemente con rasguños, pero fuera de peligro. La otra gran balacera ocurrió anoche en el Poblado, en Medellín. Mataron a Pichigordo, que es uno de los jefes de La Terraza, una de esas bandas de delincuentes grandes que operan en Medellín. Estaba participando en una mesa de paz, estaba en un partido de fútbol. Tenía un pie en el mundo de la mafia, había sido objeto de una libertad condicional, lo sacaron de la cárcel y lo mataron anoche en Medellín. Él, que al tiempo, hay que decirlo, también estaba trabajando en el tema de la paz total del gobierno nacional. Mientras el presidente Petro hablaba de política y soñaba con las elecciones del 2026, su pacto histórico recibía un duro golpe. Ese golpe se lo dio el Consejo de Estado a Fuerza Ciudadana, el partido de izquierda del exgobernador Carlos Caicedo, al que le quitaron la personería jurídica. Es una decisión de la sección quinta que deja sin efecto la resolución del Consejo Nacional Electoral que le había dado vida a ese partido político. La almendra de esa discusión es que Fuerza Ciudadana no
no sufrió situaciones excepcionales de violencia y persecución de sus directivos, militantes y simpatizantes que le hubieran impedido o obstaculizado su actividad política, como sí pasó con la Unión Patriótica y el Nuevo Liberalismo. Tampoco le alcanzó el argumento de haber sido o haber hecho parte de la coalición de Colombia Humana. Es por eso que el Consejo de Estado habla de aplicación indebida del principio de igualdad y con esa decisión se extingue como partido político Fuerza Ciudadana. Pierde derecho a gastos de funcionamiento y la posibilidad de avalar candidatos políticos a futuro, por lo que la idea del presidente Gustavo Petro de que el proyecto progresista se crezca hoy se ve directamente afectado. El accidente ocurrió hace unos momentos y al parecer deja como saldo 2 fallecidos en la localidad de Usaquén. Esto después de que al parecer el carro se estrellara contra un poste en la carrera séptima con calle 126 en sentido sur-norte, exactamente en la bomba de gasolina. 15 grados la temperatura en este momento en Bogotá, Padre Cielo despejado. ¿Se siente qué? Los 15 grados. No, pero 15 grados afuera, no aquí. Bueno. Aquí está un poquito más fría de 15 grados. Un poquito. Aquí estamos en el iglú. 8 de la mañana, 27 minutos. La Unión Europea acaba de anunciar un corredor humanitario para enviar ayuda a Gaza, cada vez más alejándose de la posibilidad de una tregua, de un cese al fuego. Desde Europa, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, esta es una ayuda que se está organizando entre varios países, pero ha sido Ursula von der Leyen, la cabeza, quien dirige, la presidenta de la Comisión Europea, quien ha llegado hasta la isla de Chipre para llegar al acuerdo de cómo van a enviar esa ayuda desde el puerto de Lárnaca. La isla de Chipre es el sitio que pertenece a la Unión Europea, que está más cerca de las costas de Gaza y por lo tanto a través de ese punto es donde se van a enviar las ayudas. Por ahora no se sabe hasta qué punto eso se ha conversado realmente con Israel o si todos estos países, esta comunidad internacional simplemente le ha informado a Israel que esto se va a llevar a cabo. El anuncio lo hizo la propia Ursula von der Leyen allí en la isla de Chipre. We are facing a humanitarian catastrophe in Gaza and we stand by the innocent civilians in Palestine. And this is why Europe is financing a major humanitarian aid effort. Lo que está diciendo ella es que la Unión Europea está manejando esa ayuda para la gente de Gaza y este es un cambio radical respecto de la Unión Europea. Recordemos, en los primeros días de comenzada esta guerra, Ursula von der Leyen fue tremendamente criticada por su apoyo irrestricto al gobierno israelí y ninguna palabra hacia el pueblo palestino. Ahora eso ha cambiado y entonces la Unión Europea está enviando esta ayuda. Dicen que en 2 días más ya comienza a trasladarse esa ayuda. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que se iba a construir un muelle flotante y temporal para que esa ayuda pueda llegar por vía marítima. De nuevo, es un anuncio que se hace solamente informando al gobierno israelí y no llegando a un acuerdo con ellos. Sin embargo, el propio ministro de Relaciones Exteriores de Israel ha dicho que aplaude ambas iniciativas, Néstor. Gracias, Silvia. 8:29 minutos. El padrastro de Jerónimo Angulo, que es el niño de 3 años asesinado en Fusagasugá, aquí en Cundinamarca, fue capturado por la Policía Nacional. Se lo ve en el último video cargando un costal verde en el que posiblemente llevaba el cuerpo del niño. El coronel Andrés Serna es el comandante de la Policía de Cundinamarca al frente de este operativo. Coronel Serna, buenos días. Néstor, buenos días. Un saludo para usted, la mesa de trabajo y todos los oyentes. Coronel, la policía, ¿por qué cree que el padrastro mató a Jerónimo Angulo? Bueno, este es un trabajo, Néstor, que se realiza articulado con la Fiscalía General de la Nación y luego de haber realizado varias actividades por parte de nuestros investigadores, como entrevistas, análisis a través de medios técnicos y tecnológicos, y la búsqueda que se hizo del menor en zona urbana y rural, pues nos permitió establecer que el padrastro tendría una posible participación activa en este homicidio. Sí, ¿y cuáles podrían ser los motivos, coronel? La historia es muy dolorosa, es muy triste, la muerte de este niño, de Jerónimo Angulo. ¿Cuál podría haber sido la motivación? ¿Había denuncias sobre maltratos contra el niño? Bueno, un poco en el contexto de esta familia,
La madre vivía con este señor Giovanni Andrés hace más de 10 años. Producto de esta convivencia tienen 5 hijos. Hubo un espacio en que esta relación no continuó. Hace 3 años la señora queda embarazada de otra persona, pero nuevamente regresa con este señor. Podemos nosotros establecer que a partir de esto, inclusive algunos familiares han manifestado que había algunos episodios de maltrato por parte del padrastro hacia el menor, los cuales nunca fueron denunciados a policía. No teníamos conocimiento y esto pudo haber desencadenado con este lamentable hecho. Sí. Coronel, ¿cómo se adelantó la investigación para llegar a la captura de este hombre? Bueno, fueron analizados múltiples videos de circuito cerrado de televisión. Estos se sacaron fotogramas y se pudo establecer la salida de esta persona con esta bolsa de color verde, donde presuntamente se encontraba el cuerpo del niño. También se pudo establecer que abordó un bus de transporte urbano hacia el sector de La Guadita. Se pudo verificar dónde se bajó, se hizo un perímetro de búsqueda y se logró hallar el cuerpo por parte de los organismos que estaban en este momento buscando. Ahí hubo una participación del Cuerpo de Bomberos, de la Cruz Roja y de las especialidades de la policía. Coronel, la bolsa que se ve que lleva este hombre, el señor Díaz, ¿es la misma que ustedes encontraron, la misma maleta, la misma bolsa? Tiene las mismas características, es una bolsa de color verde. Al hacer la inspección técnica, nuestros investigadores también encontraron que había cubierto el cuerpo con ropa. Todos estos elementos pues fueron embalados en la inspección técnica del cadáver y allí quedó mediante fijación. Sí, coronel, ¿qué información tienen ustedes de una venganza de este señor del padrastro de Jerónimo contra su papá? Bueno, estamos nosotros verificando esa información, también la hemos recibido. Parece ser que puede motivar estos hechos, estos datos, pero no están comprobados en este momento. Son informaciones que están siendo valoradas por los investigadores y más adelante la investigación, si así se puede establecer, pues se podrá mostrar a la opinión pública. ¿Por qué versión o por qué hipótesis se inclinan más ustedes, coronel Serna, hablando con la familia, con la tía que ya había denunciado la violencia intrafamiliar que vivía el niño y la mamá del niño? Así es, la familia ha manifestado que parece ser que había una conducta recurrente donde este señor Jerónimo golpeaba al niño. Aquí lo que es extraño es que no haya sido denunciado estos hechos para que las autoridades en su momento no hayan podido hacer una actuación anticipativa. Sí. En este caso, coronel, y los vecinos tampoco habían reportado, no había ningún tipo de información en las autoridades sobre lo que estaba pasando con Jerónimo. Nosotros como Policía de Infancia no teníamos conocimiento. Parece ser que el Instituto Colombiano de Bienestar sí había tenido había atendido algunas dificultades de crianza, pero no solamente de este, sino de todos los niños. Pero ya digamos que son temas que debe explicar el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Dificultades en qué sentido, coronel? Como temas en la crianza, de pronto como son tantos niños, hay que mencionar que esta persona que fue capturada hace 4 meses salió de un proceso de rehabilitación en la Fundación La Luz y parece ser que el instituto venía haciendo un seguimiento de esta familia. Sí, coronel Serna, usted dijo son 5 niños más, ¿cierto? Sí, señora. Sí, ¿qué va a pasar con esos niños, coronel? Si ese es un hogar donde había violencia, donde había maltrato, ¿van a pasar a manos del ICBF o va a haber algún tipo de medida sobre esos niños? Aquí hubo una actuación rápida del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, le fueron retirados a la madre, se encuentran en custodia del ICBF y le realizaron un procedimiento de restablecimiento de derecho a los menores. Sí. Coronel, ¿alguien de la familia se ha comunicado con las autoridades en el sentido de poder estar disponibles para asumir el cuidado de los niños mientras avanzan las investigaciones? Con policía no tenemos conocimiento. Esta debe ser una comunicación que deben hacer directamente con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Lo entiendo.
y será seguramente el siguiente paso. Coronel, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por sus declaraciones. A ustedes, un buen día. Muchas gracias. Coronel Andrés Serna es comandante de la policía en Cundinamarca, hablando sobre la dolorosa situación alrededor de Jerónimo Angulo, el niño de 3 años asesinado por su padrastro. Estás escuchando Blue Radio. La elección de la nueva fiscal general de la terna conformada por Luz Adriana Camargo, Amelia Pérez y Ángela María Buitrago quedó a puertas de concretarse este jueves, luego de la cuarta sala plena de la Corte Suprema de Justicia, en la que los magistrados procedieron a la votación. Uno de los factores clave para que la Corte haya llegado al punto de aprobar por unanimidad la propuesta de su presidente Gerson Chaverra para convocar a una sala extraordinaria el próximo martes con el fin único de volver a votar para fiscal general es la tranquilidad en la opinión y el ambiente propicio para las deliberaciones con autonomía e independencia, que se recuperó en el Palacio de Justicia luego de la arremetida violenta de algunos simpatizantes del gobierno el pasado 7 de febrero. El próximo martes 12 de marzo a las 9 de la mañana, los 23 magistrados que integran la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia asistirán al Palacio y el único punto del orden del día será proceder a reanudar las votaciones para elegir fiscal general de la Nación, escenario en el que es altamente probable que se produzca la elección. El presidente Gustavo Petro, que está en plan de activista político, convocando marchas, hablando de una Milei colombiana que podría llegar a la Casa de Nariño y ofreciéndole al progresismo que siga en el poder en las elecciones del 2026. Un presidente Petro, la verdad, que cada vez que habla, cada vez que convoca, parece más candidato que jefe del Estado colombiano. Estaba ante campesinos en un coliseo, en un municipio en San Pablo, en Nariño. Son las 8 de la mañana, 38 minutos. La inteligencia artificial se está apoderando de Wall Street, no necesariamente por los robots o por los algoritmos que ya pueden hacer análisis económicos y hasta recomendaciones de inversión, sino por lo que está sucediendo en los mercados con una empresa que viene siendo protagonista dentro de esta revolución tecnológica y que muy rápidamente se está convirtiendo en una de las más grandes del mundo. Se trata de Nvidia, que tal vez usted no haya escuchado mucho sobre ese nombre. Es una empresa de tecnología que dentro de sus líneas de negocio está produciendo poderosos chips para la inteligencia artificial, muy demandados, consiguiendo así resultados financieros impresionantes. Y Wall Street en Estados Unidos se lo está reconociendo con el apetito que están mostrando los inversionistas por tener dentro de sus portafolios acciones de Nvidia. Y están comprando y comprando acciones como arroz, disparando su precio. En los últimos minutos estas acciones han alcanzado un máximo histórico de $926. Y usted mire las gráficas y es como estar subiendo a Monserrate. Arrancó el año en $495, en el 2022 valían menos de $120, así que la trepada ha sido impresionante. Debido a su movimiento en bolsa, el valor total de la empresa en los mercados, lo que se conoce como la capitalización bursátil, ha crecido tanto y ha crecido muy rápidamente que ya superó a, eso sí, marcas muy conocidas por todos como Tesla, Google, Amazon y Facebook. Inclusive en las últimas horas, Nvidia superó a la muy poderosa petrolera saudí Aramco, alcanzando hoy Nvidia un valor de mercado de $2,3 billones. Hoy esta empresa es la tercera con mayor valor de mercado en el mundo, solo superada por Microsoft y por Apple, pero a la compañía de la manzana ya la tiene también en la mira. Si Nvidia llegara a subir otro 13%, que no es descabellado, podría destronar a Apple y convertirse en la segunda empresa más valiosa del mundo para los mercados. Claro, los más cautelosos dicen que pilas, que Nvidia ya es una burbuja, el tiempo lo dirá, pero hoy es el fenómeno empresarial y es el fenómeno del momento para los inversionistas. 8:40 minutos, Día de la Mujer y Día de Consumo para el Comercio. Fecha especial cuyo pulso mide la firma NAPSE, que de cara a este día hizo una encuesta entre personas de 19 a 70 años para saber cómo piensan celebrar los colombianos esta fecha. Con 1 de cada 2, el 54%, diciendo que piensa salir a restaurantes, 1 de cada 4, 26% regalando flores y chocolates y 1 de cada 5, 20% inclinándose por regalar ropa, perfumes y accesorios. Con el 32% además invirtiendo
convirtiendo en regalos de hasta 50.000 pesos, 36% entre 51.000 y 100.000 pesos, 25% hasta los 200.000 pesos y una 7% gastando mucho más allá de esa cifra, convirtiéndose así en un gran impulso para el comercio en medio de pleno momento de vacas flacas y tras un durísimo declive que ocasionó una fuerte caída del 2.8% para este sector durante todo el año pasado. Ahora bien, en cuanto a medios de pago, 44% de los encuestados dice que usará hoy tarjetas débito, 13%, billeterías virtuales como Nequi, DaviPlata, Apple Pay, Movi, un 20% tarjetas de crédito y finalmente 23% usará efectivo para algún tipo de celebración hoy, el Día de la Mujer. Estás escuchando Blue Radio. Blue Radio, Visual Radio, un año al aire. Desde los 15 años hago radio. Sí, hace muchos años llevo mi vida frente a los micrófonos. Me gusta la radio por su agilidad, por su inmediatez, porque nos lleva a imaginar, nos lleva a generar otros en nuestra mente, las voces, las personas, todo. Y eso me emociona. Ahora, en esta experiencia aquí en Blue, ha sido maravilloso. Pero sobre todo con esto de que ustedes nos estén viendo mientras hacemos la radio. O simplemente hago un aplauso para uno y se me olvida que nos están viendo. Eso ha cambiado mucho nuestra forma de estar frente a los micrófonos, porque ya no solo es un ejercicio auditivo, sino que volvemos al ejercicio visual. De todas maneras estoy feliz y contento porque en Blue la radio se ve. Blue Radio, la alternativa. El presidente Gustavo Petro, que está en plan de activista político. 8 de la mañana, 43 minutos. El presidente Petro estuvo en el departamento de Nariño, en un municipio, Felipe, se llama San Pablo. Desde allí, en un discurso muy cargado de temas electorales, el presidente enviándole un mensaje al progresismo, a su partido político, su movimiento, que es la reunión de los partidos de izquierda en Colombia, diciéndoles que tienen que ganar las elecciones, hablando de la posibilidad de un Milei o de una Milei loquita, dijo el presidente Petro, que sea su rival. No sé a quién se refería el presidente Gustavo Petro. La Milei colombiana, no sé, Felipe. Tengo diferentes interpretaciones a quienes se puede estar refiriendo el presidente Petro. Pero... Sí, mejor quedémonos en las interpretaciones. Felipe, sí. El presidente muy metido pensando en las elecciones del 2026. Van a escuchar ustedes las declaraciones de un presidente hablando en un auditorio. El tema era de campesinos y de reforma agraria, muy en plan de arenga política, nuevamente desestimando las manifestaciones de antier en todo el país, diciendo que los campesinos, algunos cientos que había allí en San Pablo, en Nariño, sí, eran muchos más de los que salieron a protestar antier en la manifestación de Medellín. Pero al presidente Néstor hay que decirle que si quiere que su proyecto político o el de su grupo tenga continuidad, tiene que mejorar el gobierno, ¿no? Que más que discursos y arengas, etcétera, lo que necesita es entregar resultados, porque la gente a los gobiernos, eso es lo que les evalúa. A los políticos sí, les acepta el discurso, Héctor, y les acepta el cuento. En cambio, a los gobiernos no. Hay un pasaje bíblico, padre, de sí, por sus obras los conoceréis. Claro, una palabra del Señor. Lo que pasa es que el presidente, como se siente bien en plan de candidato, en plan de activista, en plan de agitador, en plan de discurso político, le gusta el discurso político y comienza, y uno piensa, está hablando como candidato presidencial. Su estado natural. Lo que ustedes van a ver es el Petro político, no tanto el Petro jefe de Estado. Slobodan Wilches. Así es, Néstor, muy buenos días. Como usted lo señala, el presidente de la República, Gustavo Petro, vuelve a insistir en la idea de que su gobierno debe volver a ganar las elecciones en el 2026, al rechazar, como usted lo señala, la jornada de manifestaciones que se registraron el pasado miércoles en más de 16 ciudades del país en contra de las políticas del gobierno, sus reformas sociales y también por la situación de inseguridad y de orden público en varias zonas del territorio nacional. Desde el municipio de San Pablo, allí en el departamento de Nariño, el presidente Gustavo Petro aseguró que aunque en las movilizaciones se dijera fuera Petro, no se irá por ahora de la Casa de Nariño y confió en que el movimiento progresista se fortalezca al final de su mandato. Porque en el 2026 tenemos que volver a ganar.
Ayer decían, fuera Petro, decían, pues claro que voy a salir del Palacio de Nariño si no me gusta ni 5. Ni más faltaba que me voy a ir de ahí. Pero ojo, ahí llega la fuerza progresista a profundizar la democratización de Colombia, la posibilidad de la paz. Ahí no podemos retroceder ni un paso. Y el pueblo va a volver a elegir. Y no se puede equivocar. Una Milei, como pasó en Argentina, ¿no? Bueno, qué chévere, que parece loquita, que está muy bien. Que mire qué chistes hace una o uno. Y después llega con el asadón encima de la cabeza y con la sierra eléctrica mostrándola. Aquí no volvemos. El presidente de la República, pues Néstor, también en esta intervención allí en el municipio de San Pablo, en el departamento de Nariño, convocó a una marcha por la paz en el suroccidente del país, según dice, en favor de la reconciliación nacional. Tanto la marcha que proponemos es la marcha por la paz de todo el suroccidente de Colombia. No le vamos a demostrar a ninguna y ninguno de los Milei que somos más. Ellos lo saben de antemano. No tienen que coger la cámara ahí para ver cómo queda, no que salen los huecos de la plaza. Eso nos importa un comino. Lo que tenemos que demostrar es la contundencia y la fuerza del pueblo colombiano. Y pues ahí está la declaración del presidente de la República en ese municipio, en Nariño, en el municipio de San Pablo. Obviamente hasta el momento no ha habido una reacción por parte de la oposición a este discurso político del jefe de Estado. No, pues ¿quién va a reaccionar? ¿Quién va a decir, sí, yo soy la Milei, la loquita de la que habla el presidente? Gracias, y luego dan 8 de la mañana, 48 pero minutos. Néstor, si hay elecciones libres y no se deslegitima el sistema electoral colombiano como ya empezó a hacer el presidente, todos esperamos que haya elecciones libres en el 26. Yo estoy de acuerdo con Héctor. Lo que dirá si continúa el proyecto político del pacto histórico o no son los resultados de este gobierno, que hasta ahora no se ven, porque el presidente se la pasa en discursos de diagnóstico, como si fuera un académico, y no hay resultados 2 años más tarde. Entonces, en la medida en que el sistema electoral colombiano no se vulnere y no se empiece a deslegitimar desde ya, porque ya empezamos con esas pinceladitas. ¿Cuál es la relación de este discurso con la deslegitimación del sistema electoral colombiano? Porque es que ya el presidente está hablando de que el sistema es peor que el de Venezuela, ya el presidente ha dicho que porque la firma que se quiere ganar la contratación de los pasaportes en la Cancillería es la misma que tiene contratos en la registraduría, que ese sistema es muy vulnerable, que es muy peligroso. Yo sí creo que ya están empezando a poner piedritas para deslegitimar el sistema electoral colombiano, que me parece peligrosísimo. Si Néstor, eso no pasa, pues lo que ganará será los resultados. Pero, Néstor, al presidente hay que leerlo al revés, siempre. Si el presidente dice que no se quiere quedar, es porque se quiere quedar. No, Felipe, pero no puede. Es que el presidente no... Otra cosa es que no pueda, pero alguna cosa se inventa, hombre. No, Felipe, no. A mí me da pena decirlo, pero el presidente hay que leerlo al revés. Él dice una cosa y está pensando totalmente la contraria. Pero Felipe, yo oigo mucho este cuento que usted está echando de que el presidente se quisiera quedar, se podría quedar. No, Felipe, aquí en Colombia tenemos prohibida la reelección. En Colombia tenemos organismos de control. En Colombia tenemos instituciones. El cuento de que esto es Venezuela y de que así comenzó Hugo Chávez, Felipe, me muero de la pena. Pero es que el que ha comparado a Colombia con Venezuela últimamente es el presidente Petro, Néstor, hablando del sistema electoral. Y dice que el sistema electoral colombiano es muy vulnerable y curiosamente además no insta a Venezuela nunca a que tenga elecciones libres. Es que ahí hay muchas puntadas. Ustedes tienen en la mira, Felipe, Venezuela, ¿cierto? Sí. Yo tengo en la mira Donald Trump. El señor Donald Trump en un sistema democrático hizo exactamente lo mismo que está haciendo en Colombia Gustavo Petro, que es lanzar un manto de duda sobre el tema de... ¿Sobre las elecciones? Sobre las elecciones. E intentó deslegitimar las elecciones y movió a su gente cuando perdió las elecciones. Intentó decir que le robaron las elecciones. Y ahí está por fuera, intentando volver con el mismo sistema electoral. El mismo sistema que eligió a Petro
Es el mismo sistema electoral que yo creo que todos debemos trabajar para que así sea. Pero es que Petro ya está deslegitimando. Porque hay unas instituciones fuertes. Los que viven regando la idea de que es que Petro se va a quedar. Lo que pasa es que desprecian mucho las instituciones colombianas. Yo creo que las conocen poquito, porque si algo ha demostrado este país es un poco su doble personalidad, a pesar de todos los problemas, la fortaleza institucional de este país es enorme. Y claro que el presidente se quiere quedar. Eso lo dijeron Montesquieu y Locke y los fundadores del Estado liberal clásico que diseñaron este Estado, porque había dos riesgos: que el que llegaba al poder siempre se quería quedar, siempre, no Petro, sino todos. Y segundo, si lo dejaban, abusaba. No Petro, sino todos. Para eso está diseñado el Estado liberal hace ya casi 3 siglos. Sí, no todos han querido quedarse, eso tampoco es cierto. Aquí hay unas personas respetuosas que no han intentado. Unos modificaron un articulito de la Constitución. Pero Felipe, para resumirle el cuento, yo no creo que en este momento haya posibilidades de que modifiquen el articulito de la Constitución. Es decir, no veo... pero... El procedimiento es muy engorroso. Tendrían que convocar a... Ni veo el tiempo. No, ni veo el tiempo, ni veo a la Corte Constitucional, ni veo a las Cortes en Colombia, ni veo al Congreso, ni tiene, no. Y que dice pero el gobierno sí está, para Consuelo, pero el gobierno sí está en modo electoral. Es que a mí lo que más me preocupa es que está dedicado el gobierno a ese objetivo del 2026, y en eso pues no se va a hacer fácil hacer una buena acción de gobierno si usted pone al gobierno en modo electoral. Y le voy a sumar las piezas para que vamos armando el rompecabezas. Bueno, el discursito que además ya lleva varios en el mismo sentido. ¿Qué opina de la ley de transfugismo para juntar al pacto histórico en un partido? ¿Qué opina usted de los activistas de los que hablamos en estos días? Pues es para hacer campaña. O sea, el gobierno está cambiando su foco. El plan del gobierno no es gobernar. El plan del gobierno es reelegirse en el 2026. ¿Pero con quién? En cuerpo ajeno, supongo. Sí, de acuerdo. Bueno, en cuerpo ajeno sí puede ser. ¿Usted a quién ve, Aurelio? Usted que conoce bien la izquierda en Colombia, ¿a quién ve para reemplazar a Gustavo Petro de la izquierda? Primero la izquierda en Colombia se acabó. Lo segundo que le quiero decir es que yo creo que quien yo lo veo más opcionado es a Gilberto Murillo. Lo que están fabricando es Gilberto Murillo. Me parece que es un buen nombre. Felipe, voy a preguntarle a los oyentes, porque el presidente Petro está hablando de que la izquierda va a seguir en el poder en el 2026. Si estamos de acuerdo en que sea con Petro, que es muy difícil, padre, pues porque no hay reelección. Hay una prohibición, y no hay tiempo de hacer cambios. Hay una prohibición constitucional. No lo veo. Piense usted, ¿quién de la izquierda es el sucesor de Gustavo Petro? Néstor, mire, tiene que ser alguien que sea del centro izquierdo. Para responder, Daniel Quintero, por ejemplo. Francia Márquez, por ejemplo. Luis Gilberto pues tienen muy Murillo, malos números en la encuesta Inbame reciente, Néstor, de favorabilidad y de reconocimiento. Pero si usted analiza y quiere tratar de entender qué puede pasar en Colombia en el 2026, vale la pena mirar lo que pasó hace poquito en Ecuador. En Ecuador estaba Lasso con un altísimo desgaste, como también está el gobierno de Gustavo Petro, obviamente en el Ecuador de derecha, aquí de izquierda, y claramente el sucesor de Lasso no podía ser alguien de Lasso, no podía ser la derecha, digamos, no tenía la fuerza para poder impulsar una candidatura fuerte, y terminó Noboa, que era una figura de centro derecha, digamos, ganando como un espacio donde terminó Lasso y todas las fuerzas políticas que apoyaron a Lasso apoyando a Noboa, digamos, alguien más de centro derecha. Traducido al caso colombiano, es muy poco probable que alguien de la izquierda, de la entraña del pacto histórico, tenga una posibilidad por los desgastes que tiene el presidente Gustavo Petro, pero no creo que esto se vaya hasta el péndulo de la loquita de Milán. Lo extremo, lo que pasó en Argentina, también mire el ejemplo de Argentina. Claro, Argentina, allá hubo, por eso le di el ejemplo de Ecuador, donde un extremo no empoderó. El señor Fernández, hasta que Néstor, pero en Ecuador, si hubiera sido extremo, como usted lo describe, en Ecuador hubiera ganado el partido del expresidente Correa, hubiera ganado la candidata de Correa, pero no ganó ella. O sea,
sea, lo que, si, digamos, si siguiéramos la historia de Argentina, de acuerdo, aquí ganaría alguien de extrema derecha. Pero si escogemos el caso más reciente y cercano de Ecuador, pues no ganó la izquierda, es, Luis Ernesto, gobernando la derecha, sino ganó la centroderecha. Si una figura de centro como Luis Gilberto Murillo, como candidato de la izquierda, logra convencer al sector de centro. Luis Gilberto Murillo era de centro. Sí, es de centro, no es de izquierdas. No, Luis Gilberto Murillo está en el gobierno, pero es un hombre de centro. Estará donde haya. Políticamente es de centro. No, se ubicará pero él va a asumir el desgaste del gobierno. Pero fue el candidato a vicepresidente de Sergio Fajardo. Sí, es un hombre de centro. Y se ha convertido en el alter ego de Gustavo Petro. Sí, eso lo que demuestra es que se acomodan donde sea. Sí, pero al final sigue representando un ala. Al final hay todavía una parte del centro con Gustavo Petro. Menos influyente que la que hubo en su momento, pero hay una parte del centro ahí. Pero admito que el nombre de Luis Gilberto Murillo es una figura interesante en el futuro político. Tiene seguramente muchas cosas que le gustan a muchas personas, está posiblemente libre de ciertos fanatismos, puede ser, lo meto aquí en la lista. ¿Por la polarización? Felipe, deme Álvaro su candidato, porque Petro está hablando de ganar las elecciones en el 2026. ¿Con quién se imagina usted ganar las elecciones el petrismo? No me atrevo, yo sí creo que va a haber candidatos con tendencia muy extrema hacia la derecha y hacia la izquierda, y va a haber un candidato de centro para tratar de pasar por la mitad, pero no me atrevo a decir todavía, yo creo que nadie sabe. La pregunta es si va a haber un ambiente más para Murillos, más hacia el centro o más extremos. Yo tiendo a creer que es más hacia los extremos. Yo también creo. Pero si usted mira lo que dijo Petro, estaba respondiendo al fuera Petro, porque le dicen fuera Petro, dice, bueno, primero no me van a sacar y segundo, el partido se puede quedar. Eso es lo que pasa cuando un gobierno piensa que la oposición busca bloquearlo para derrotarlo en las próximas elecciones. Entonces se enfoca en tratar de que su partido vuelva al poder para reiterar el mandato electoral y tratar de implementarlo en segundo periodo. Las oposiciones en todo el mundo lo que hacen es intentar bloquear los gobiernos. Y hoy le gritan fuera Petro como gritaban hace unos años fuera Uribe, y gritaban fuera Duque, y gritaban fuera Santos. Es decir, eso tampoco es nuevo, no es que le esté pasando a Gustavo Petro. Pero adicionalmente poner a una persona como Gustavo Bolívar, por ejemplo, en el DPS, que irriga los recursos y los subsidios a todo el país, siendo él su compañero, su estratega político de siempre, desde el día cero, Gustavo Bolívar, un militante de la causa petrista, como él se denomina, un petrista pura sangre, con la estrategia de los subsidios, me parece que habla muchísimo. ¿Pero usted cree que Bolívar, María Consuelo, está sugiriendo usted puede ser candidato presidencial? Claro, ¿sí? Y es lo que él quiere, pero adicionalmente, que vayan a ganar o no, eso sí depende de los que votamos, y de los que votamos lo que miramos son los resultados. Nuevamente, si hay elecciones libres en el 26, que esperamos todos que haya. 8 de la mañana, 59 minutos. Ya no es tan fácil que alguien que esté en el gobierno sea un buen candidato presidencial, porque le tocaría renunciar dentro de un año prácticamente. Sí. Es que ya estamos empezando a visorar la época de la precampaña. Y un año, Héctor, pues, entonces, por ejemplo, Gustavo Bolívar, porque Gustavo Bolívar dijo que quería hacer un gran trabajo desde DPS para dejar bien posicionado al pacto histórico para futuras elecciones. A través de subsidios. No necesariamente, pero el asistencialismo. ¿Pero sería él el candidato? No necesariamente porque para alguien. No sé por qué lo dijo, pero no creo que lo diga para él. Y si lo dice para él, hace un mal cálculo, digamos. Yo sí creo que a Gustavo Bolívar no le queda tiempo suficiente para hacer una destacada actividad en el DPS y poder lanzarse para ser candidato presidencial. Claro, Murillo también, pero digamos Murillo está en un lugar en el que se exigen menos resultados, digamos. La Cancillería, pues claro, uno evalúa la política internacional, etcétera, pero nadie está pensando que reduzca la pobreza o que disminuya el desempleo o lo que fuera, que tiene unos resultados más tangibles, digámoslo así. Néstor. Y de hecho, pues miren ustedes que Luis Gilberto Murillo
se ha ganado el puesto que hoy tiene, que es que nosotros lo estemos mencionando como un posible candidato y a todos nos parezca razonable que sea un candidato, pues con una acción al revés de los